Víctor Clavijo, muy buenos días. Yes. ¿Qué se le pregunta a un abogado reconvertido en actor en una caja de música? Bueno, estudiante de Derecho, porque no acabé la carrera. ¿No acabaste? No, lo dejé en segundo. Pero, bueno, pues supongo que ¿por qué se torció tan pronto? Me imagino que es la pregunta típica que ya me han hecho en más de una ocasión. Pero bueno, realmente el hecho de estudiar Derecho fue un paréntesis. Yo realmente tomé la decisión de ser actor a los 14, 15 años prácticamente, que fue llegando por primera vez el teatro. Y el estudiar Derecho pues fue no una obligación, pero sí, bueno, era como de algún modo el paso lógico después de acabar COU, acabé selectividad con muy buena nota. Entonces mis padres me invitaron a estudiar una carrera y elegí Derecho. Pues yo creo que porque de algún modo parecía la carrera que más tenía que ver con el hecho de ser actor, o eso me parecía a mí, ¿no? Cuando veo las películas americanas y veo a esos abogados delante de un estrado y hablando delante de un jurado, exhibiendo todas sus dotes de convencimiento hacia un público, ¿no? Y pensé que era lo más parecido a actuar, de algún modo, equivocadamente, lógicamente, luego no tiene nada que ver con el derecho español, eso no. Y elegí esa carrera, pues bueno, pues de algún modo, por hacerle caso a mis padres, estudiar algo más o menos serio, pero a los 2 años me di cuenta de que aquello era absurdo, que yo quería ser actor y lo dejé. ¿Cómo me gusta esa respuesta? Ahora entenderás por qué. Bueno, abrimos los primeros sonidos de tu caja de música. Eres el invitado 513 de la caja de música y todas, absolutamente todas, tienen una pregunta común. Y es que todos los invitados, todos los entrevistados nos habéis transmitido precisamente lo que tú dices, que a veces hay preguntas comunes, preguntas repetitivas, o que a veces directamente los que estamos detrás de la cámara os preguntamos lo mismo. Hoy, en tu caja de música, ¿qué te gustaría que no nos olvidáramos de preguntarte? Ese sí que es difícil. No lo sé, sinceramente, no tengo ninguna pregunta en particular. No, porque pensaré en algo que de algún modo quiera que me preguntéis, es como necesidad de contar algo que tampoco es el caso, ¿no? De algún modo, pues no sé, supongo ya veremos sobre la marcha, imagino que... No lo sé, sinceramente, no lo sé. Bueno, parafraseando tu respuesta anterior, hablabas que ese derecho, esos abogados, esas películas americanas daban o transmitían eso que parecía ser actor. Pues vamos con la definición de ser actor. 2 grandes Fernandos de la escena nos visitaron en la caja de música, Fernando Guillén Cuervo y Fernando Tejero, y nos dieron una definición muy en los 2 extremos de lo que para ellos era ser actor. Uno de ellos nos decía que sois grandes mentirosos, que convertís mentiras en grandes verdades, y el otro, haciendo un homenaje a su padre, Fernando Guillén hijo, decía o dice que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. Para Víctor Clavijo, ¿qué es ser actor? Me gusta más la definición de Fernando Guillén Cuervo. Sí, creo que es un poco... Somos el vehículo para contar historias, ¿no? De algún modo, ¿no? Somos el vehículo, efectivamente, para que la ficción o las historias se hagan realidad, ¿no? Y dejen de ser ficción para el público y las tomen por ciertas, ¿no? Somos instrumentos, a fin de cuentas, ¿no? Somos lo que para un músico pueda ser el piano, nosotros somos el ejecutor o el ejecutante, y el piano al mismo tiempo, el instrumento, y de algún modo el compositor, que es el que idea la historia, que se la inventa, ya sea director de cine, ya sea escritor de la obra de teatro, ya sea guionista, de algún modo es la partitura que nosotros ejecutamos, ¿no? Pero sí, creo que somos el vehículo para contar historias, ni más ni menos, no somos ni más ni menos importantes que nadie, ni somos... Bueno, lo hacemos, algunos lo hacen con más, con menos arte, pero a fin de cuentas somos eso, y evidentemente estamos encargados de esas grandes mentiras, esas grandes historias, convertirlas en realidad, creo. En ese hilo de respuesta, en esa misma línea, un grande como es Juan Echanove nos hablaba que ese vehículo transmisor que sois vosotros a veces encontráis papeles de los que cuesta desprenderse. Él nos contaba que llegaba a casa a veces después de 2 grandes papeles como fue El Cerdo en el teatro. Está maravilloso. Maravilloso. Él tenía que mirarse en el espejo y decir, que me llamo Juan Echanove, ¿no? Vamos a quitarnos, ¿no? el papel de encima. ¿Tú has tenido durante tu carrera, ya prolífica carrera, algún personaje de esos de los que te ha costado quitarte? No, pero sí he tenido, o sea, quiero decir, es muy difícil que un actor, creo, o por lo menos a mí no me ha pasado nunca, llegue a casa y no sepa quién es él, de algún modo, ¿no? Quiero decir, que de repente quitarse el personaje en ese sentido, en el sentido paranoico de pérdida de la personalidad, no me ha pasado, y quien le pase tiene un serio problema, creo, ¿no? Pero sí que es verdad que te llevas a casa, lógicamente, las emociones del personaje sin poder evitarlo.
O sea, cuando yo digo personajes de algún modo he hecho trabajos que han requerido una intensidad emocional y sí que me ha afectado a mi vida privada, lógicamente, claro, eso de algún modo no somos tampoco máquinas que cuando se desconecta, cuando se acaba la ficción o el rodaje o la obra de teatro se cierra, o sea, se baja el telón, que uno sea capaz de desconectar del todo. Yo supongo que esto lo vas adquiriendo con los años, esta maestría, esta capacidad de cerrar, ¿no? Pero sí me he llevado a veces esa intensidad emocional a casa sí, ese trabajo emocional, ¿no? Y de repente me he encontrado a lo mejor en rodajes que de repente que han requerido mucha intensidad y pues está pegando patadas por la noche en la cama mientras dormía, evidentemente liberando esa tensión o esa adrenalina, ¿no? Esto sí, esto es inevitable, ¿no? Porque, bueno, algo se contamina, somos esos vehículos, somos como una especie de esponjas. Sí, somos esponjas y de algún modo a mí me recuerda a esas culturas antiguas en las que de repente en algunas tribus había, bueno, pues gente de la tribu que entraba en trance y a través del trance se dejaba dominar por ciertos espíritus y contaba una historia o lo que fuese, ¿no? A veces entramos en ese tipo de trance, ¿no? Entonces, cuando permitimos que un personaje entre nosotros o nosotros sacamos una parte nuestra para contar a un personaje, es inevitable que algo se quede ahí, ¿no? Como meros vehículos transmisores, cierta energía se queda, ¿no? Lo ideal, lógicamente, es cuando acaba un rodaje, uno necesita, lógicamente, desconectar y airearse. Yo en mi caso siempre lo necesito, ¿no? Y en esa misma hilo de respuesta, en esa contaminación que os queda, ¿tú te has sorprendido a ti mismo, en tu vida normal, de utilizar expresiones, palabras, casi gestos de alguno de esos personajes que han pasado por tu vida? Puede ser que sí, no te digo que no, durante el rodaje de algo. No, después del rodaje es difícil que me haya quedado algo de un personaje. Durante el rodaje de algo sí. Sí, porque sí me ha ocurrido de repente que rodando un personaje y a lo mejor y al mismo tiempo que estaba rodando eso, hacer una pequeña colaboración para otra cosa, que inevitablemente la colaboración estaba contaminada del personaje que estaba haciendo en ese momento, de un modo más continuo. Sí, se te contamina algo, o sea, en tu día a día, quizás en tu forma de hablar, pero y sobre todo en tu energía a lo mejor también, ¿no? De algún modo la energía del personaje, bueno, pues te afecta un poco en cierto sentido, ¿no? O algo se te queda, pero tampoco es una cosa que haya podido notar y que te pueda decir, sí, claramente me ocurrió con este personaje que tenía de repente gestos, expresiones de él durante un tiempo, ¿no? Desde La puta calle, pasando por un montón de grandes películas hasta llegar a Verbo, han pasado muchísimos personajes y muchísimas películas por ti. Todos en vuestra carrera, y lo hemos testado, ¿no? Después de tantos invitados, que a veces queda como una escena que en el montaje final no aparece y que tú recuerdas con mucho cariño y decir, ay, ¿por qué no pusieron esta escena? ¿Tú tienes de esas escenas eliminadas que te hubiera gustado ver? De hecho, la primera película que hice, En la puta calle, precisamente nunca apareció en montaje esa escena. En la puta calle fue una película que dirigió Enrique Gabriel Lifshutz y su hermana Masa, era compañera mía de la RESAD, de la Escuela de Arte Dramático. Entonces nos pidió colaborar unos cuantos actores en la película de su hermano. Y bueno, pues yo, claro, era, digamos, la primera colaboración que me pedían en cine. Además tengo un par de anécdotas divertidas de esa preparación del personaje, ¿no? Porque me buscó un traje en la RESAD para llevarlo al rodaje, porque tenía que hacer de un yuppie homeless, un yuppie en la calle. Entonces me buscó un traje en el vestuario, en el almacén de vestuario, un traje de chaqueta arrugado, un poco grande, que yo suponía que un yuppie homeless, un yuppie que está allá en la calle, pues llevaría una cosa así, ¿no? Bueno, luego te cuento la anécdota, pero el caso es que esa primera escena que hice de algún modo en cine se eliminó. Nunca la vi. El director me dijo hace unos años, me lo encontré, que ya me la pasaría algún día, pero nunca la vi. Bueno, no es que fuese una escena muy importante, pero fue mi primera escena en cine, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuál es esa anécdota, ya que estamos? No, la anécdota fue pues que con el traje, esta cosa como de actor metodológico, de algún modo, ¿no? Pues un día salí con el traje de repente a la calle, antes de rodar, y quise de algún modo entender que sentía un yuppie que estaba en la calle pidiendo trabajo, ¿no? Entonces me compré el Segunda Mano, el periódico de búsqueda de empleo, me fui a un par de bares a relacionarme con la gente, a tomarme una cerveza, un vino, en fin, a intentar sentir lo que sentiría de algún modo un tipo en la calle sin recursos, pero que ya había sido previamente alguien con dinero, ¿no? Y a las tantas de la noche acabé sentado en la puerta del Palace, enfrente de la puerta del Palace, con el periódico bajo el brazo, y un tipo salió del hotel, un tipo sudamericano, me vio, debió sentirse reflejado de alguna manera, o debió sentir cierta empatía, debía ser un yuppie sudamericano, y se me acercó, me preguntó qué me pasaba. Yo aproveché para contarle la historia que yo me había pensado de mi personaje, que luego en la película lógicamente no salía nada, era el background que yo me había imaginado. Y cuando le conté todo esto, se compadeció de mí y me sacó un fajo de billetes
supongo que sería moneda sudamericana, imagino, ¿no? Para ofrecérmelo y para ayudarme. Lógicamente me negué, pero de algún modo el tío pues eso, se sintió reflejado, sintió que uno de los suyos estaba pasándolo mal y bueno, quiso ofrecerme dinero que yo por supuesto rechacé, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo, el background iba en muy buen camino. Bueno, supongo que sí, que de algún modo sí, ¿no? Y iba en buen camino y bueno, a alguien engañé, por supuesto. Me alegro de que hayas hablado de la RESAC, pero que la siguiente pregunta nuestra parte de una conversación con la gran Carmen Maura, que ella afirma que bueno, que lo de las escuelas de interpretación, que sí, que vale, que puede estar muy bien, pero que verdaderamente lo que os da el callo es que tú, en la experiencia, que tú tengas un compañero enfrente que le devuelvas el pie con la misma o mayor calidad que él te lo da. Por supuesto. Tú te has preocupado, y además lo hemos testado en tu biografía, en tu currículum, que te has preocupado por la formación, por el ir creciendo, el cultivando, el ir refrescando todos esos conocimientos. ¿Tú te consideras actor de método, de formación, de inspiración o un poquito de las dos cosas? Un poco de todo. Yo creo que el método, o sea, el método evidentemente está bien si uno después es capaz de olvidarlo, ¿no? O sea, creo que está bien que un actor tenga las herramientas, las aprenda de algún modo cómo se analiza un texto, cómo se analiza un personaje, aprenda a entender qué es lo que ocurre en una escena, de qué va una función de teatro, aprenda sobre distintos estilos dramáticos, distintos estilos de actuación también. Todo esto está muy bien aprenderlo y distintas maneras de enfocar un personaje, ¿no? Pero creo que al final un actor debería hacerse con su propio método, es decir, coger algo de aquí, algo de allí, lo que le venga bien, a fin de cuentas. Yo cuando un actor es demasiado, de algún modo, por así decirlo, de un solo método, trabaja de una sola manera, enfrenta todos los trabajos desde la misma perspectiva, a mí particularmente yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que cada personaje muchas veces requiere un enfoque distinto. Hay personajes que de repente te requieren una composición externa, empezar por ahí para luego acabar entendiéndolo por dentro. Hay otros que te requieren una comprensión más íntima y más profunda antes de empezar a hacerlo. Y bueno, hay otros que te requieren más un trabajo de estilo, en fin, hay distintas maneras de abordar al personaje. Desde luego a mí lo que me ocurre siempre, y no sé si le pasa al resto de los actores, que cuando me enfrento a un nuevo personaje siempre pienso lo mismo, no tengo ni puta idea de por dónde empezar. Y esto me ocurre de siempre, y me seguirá ocurriendo, supongo, ¿no? Es como enfrentarte a la hoja en blanco cuando un escritor se pone a escribir por primera vez, ¿no? La primera sensación, bueno, pues uno se deja impregnar por las primeras sensaciones que le llegan, tiene una serie como de estímulos o como de ideas o como de, bueno, de primeras impresiones que recibe, pero a partir de ahí es un misterio, se hace desde luego es trabajando. Es donde un actor se conoce de algún modo, entiende qué es lo que mejor le funciona a él y qué es lo que mejor le funciona en el día a día. Me alegro que además hayas respondido así, porque dicen de ti, los que han compartido contigo escena, película, teatro, que eres un tipo muy exigente, en el sentido más positivo, ¿no? Pero tú eres tremendamente exigente contigo mismo, casi fustigador, si me permites la expresión. ¿Tu nivel de exigencia es tan alto? ¿Quién te ha dicho esto? Luego eso te lo cuento. Sí. ¿Hacemos un ejercicio de autocrítica? Sí. ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto como actor? Ese. Sí, la autoexigencia. La autoexigencia es un arma de doble filo, evidentemente te ayuda a no relajarte, te ayuda evidentemente a ponerte el listón cada vez más alto, te ayuda a buscar nuevas maneras, te ayuda a no conformarte de algún modo, ¿no? A no acomodarte, pero también es un látigo, evidentemente, es un látigo que te fustiga, que a veces te impide disfrutar del trabajo que estás haciendo o del trabajo bien hecho, ¿no? Yo cada vez he aprendido un poquito más a ese tipo que va conmigo pegándome con el látigo, a dejarlo un poquito cada vez más arrinconado y a darme el permiso para fracasar, que creo que un artista o cualquier persona en la vida debe darse el permiso para no hacerlo bien, porque no somos máquinas infalibles, ¿no? Pero es inevitable, creo que cuando alguien tiene un deseo de superación, pero no un deseo de superación de cara a los demás, sino un deseo de superación consigo mismo, y su nivel de exigencia es alto, como es mi caso, pues evidentemente esto te ayuda a veces a crecer, pero a veces también ese proceso de crecimiento es doloroso debido a eso. ¿Y cuál consideras que es tu peor virtud? Mi peor virtud... claro, es que va un poco en la misma línea. Le diría que también que... Esa autoexigencia, quizás. Sí, ese afán de perfeccionismo, por así decirlo, en el trabajo, ¿no? Va en la misma línea. O sea, realmente es una virtud y un defecto al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, te diría que ese. ¿Te hemos visto? También te diría que quizás a lo mejor... es difícil explicar esto, pero...
soy poco, o sea, este nivel, digamos, que tengo como de exigencia conmigo mismo no lo tengo con los demás. Es decir, y esto a veces es malo, soy bastante tolerante con los compañeros. Entonces, esto es muy bueno, porque de algún modo supongo que hace fácil el trabajar conmigo, pero a veces eso me impide de algún modo ponerme en mi sitio y poner las cosas en su sitio, ¿no? Cuando algo de repente siento que se puede rozar la permisividad, ¿no? En ese sentido. Claro, en ese sentido supongo que por un lado es bueno, porque evidentemente hacer trabajo fácil, pero por otro lado a veces pues me cuesta, entre comillas, cada vez menos, pero defender mi terreno, mi lugar, ¿no? Te hemos visto tuitear durante la vida de Gran Reserva El Origen. Va un poco en la línea de lo que hemos venido hablando. Tú eres de los que a posteriori de un trabajo te sientas en el sofá de tu casa y dices, vamos a ver, ¿dónde me he equivocado? Y te encuentras defectos y lo hubiera hecho así, así, así. Por supuesto, siempre. Siempre. Yo de hecho, por ejemplo, bueno, al salir de clase lo veía todos los días y Gran Reserva también. ¿Y quién no, no? Sí, bueno, pero quiero decir que hay actores que de repente a lo mejor hacen un trabajo y pasa página. Lo entiendo, pasan página, no lo ven o lo que sea. Para mí verlo cada día era una manera de aprender que estaba mal, que había hecho mal y que había hecho bien, que funcionaba y que no funcionaba. Verlo, estudiarlo cada día, de repente entender que a lo mejor una manera de abordar el personaje no funciona, que de repente le faltan a este plato que es el personaje, le faltan más ingredientes, un poco más de sal, un poco más de pimienta, un poco menos de no sé qué, un poco menos de aquello, quizás hay que de repente en la forma hay que rebajar esto, hay que subir esto otro, darle más contenido, en fin. Es muy difícil que uno de repente tenga el control absoluto del personaje nada más arrancar a rodar, y más en una serie diaria donde apenas hay tiempo de algún modo, como ni para ensayar por supuesto, ni para hacer un trabajo de algún modo de estudio previo del personaje, ¿no? Con lo cual verlo en casa evidentemente para mí es una manera de aprender de mí como actor. Yo donde más he aprendido, es verdad que estoy de acuerdo con lo que decía Carmen Maura, la escuela te da las herramientas y te da de algún modo los cimientos, pero donde más he aprendido es trabajando. Al salir de clase para mí fue eso, y Gran Reserva también lo está haciendo, ¿no? Es un gimnasio donde uno aprende de sí mismo como actor y descubre cosas que en la escuela ni por asomo había descubierto, ¿no? Recursos, maneras de expresión, maneras de abordar escenas distintas, en fin. En esa misma línea vamos a jugar con tu memoria, ¿te parece? Bueno. Si te digo año 1995, ¿qué recordarías? Pues estaba en Madrid, estaba en tercero de la RESAD. Más fácil, si te digo David. Ah, bueno, claro, el corto de... sí. ¿Qué queda de ese Víctor Clavijo? Si tuvieras si miraras hacia atrás, ¿qué queda de ese Víctor Clavijo del 95? Pues, poquísimo en el sentido como actor, desde luego yo, bueno, claro, era el primer corto que hice, ¿no? Es un corto dirigido por Carlos Montero, con Eduardo Noriega, y Alejandro Menábar llevaba el sonido y la música del corto antes de hacer el tesis. Yo veo ese corto, si lo vuelvo a ver, y veo el primer trabajo de un actor más perdido que el barco al arroz delante de la cámara. Es decir, ten en cuenta que en la RESAD ahora quizás es más fácil que un actor se enfrente a una cámara. Las cámaras se las llevas en el móvil, tiene cámaras de este tipo a las que uno puede acceder fácilmente y grabarse sus cortos en casa, sus escenas o lo que uno quiera, ¿no? Como actor. En esa época era muy difícil. Entonces el actor, la única respuesta que tenía, de algún modo el feedback que tenía, era la respuesta del público, de un público de teatro, ¿no? Con lo cual, pues los actores de esa época, o por lo menos de mi época, no estábamos muy acostumbrados a vernos lógicamente en pantalla. Yo ahora veo ese corto y me veo hiper mega sobreactuado y más falso que una moneda de 6 pesetas o de 4 pesetas, un duro de 6 o 4 pesetas. Entonces, bueno, veo un actor que lo reconozco, lo veo con cierta ternura, me hace cierta gracia y a veces cierto pudor un poco al ver lo flojito que era, ¿no? Pero era debido lógicamente a eso, ¿no? Ahora, también veía un actor con muchas ganas. ¿Y el Víctor Clavijo de La Visita, cómo lo vistes? Bueno, era el siguiente cortometraje que hice, este lo dirigió mi hermano, y era, pues igual, un poco también en la misma línea, un trabajo más de composición de algún modo más también teatral, insisto, porque, bueno, no estábamos acostumbrados a trabajar, tío, con cámaras, entonces uno no era capaz de medir lo que era la contención y el nivel de expresividad delante de un plano, ¿no? Pero bueno, veo un trabajo también arriesgado, de disfrute, uno de sus primeros trabajos también, bueno, pues que quedan ahí de algún modo, ¿no? Que lo veo y digo, creo que he mejorado un poco, gracias a Dios. Hemos tomado esos dos ejemplos de la apuesta que tú siempre has hecho por el cortometraje para hacerte una pregunta con la que está cayendo
como el castigo que se está recibiendo en la cultura? ¿Consideras que el cortometraje, el microteatro, todas estas fórmulas micro que parece que hacen que la cultura sea más accesible a esas personas que no pueden acceder a ella, consideras que es una vía, no una solución, sino una vía para seguir acercando la cultura a la gente que no puede acceder a ella? Es una vía, lo que es difícil es que el artista viva de esa vía. Quiero decir, es una vía para que el público acceda, lo que es difícil es que el artista viva. En un cortometraje ten en cuenta que casi todo el mundo lo hace gratis, los actores los primeros, y el resto del equipo también, quizás a lo mejor suelen cobrar eléctricos y poco más, y si cobran. Entonces, bueno, sí, evidentemente es una manera de... Yo creo que es una manera, sigue siendo una manera de darse a conocer más que otra cosa. Sí, una manera de hacer, ¿no? De seguir haciendo. De seguir haciendo, de darse a conocer el director tanto de la función de microteatro, o el actor de la función de microteatro, o el autor, o del cortometraje. Evidentemente no son formatos de los que el artista pueda vivir. Es muy difícil. Si haces una función de microteatro, yo hice una función de microteatro el año pasado, y bueno, en nuestro caso no se dio mal la recaudación, pero bueno, fue un caso también excepcional. Hay salas que hacen muy poquito dinero, y eso, pues, bueno, lógicamente no te da para vivir. Pero sí, desde luego creo que hay que rebajar los precios. Evidentemente, en colación a eso, hay que rebajar los precios de las películas para acercar, por ejemplo, el cine mucho más al público. En esa misma línea viene la pregunta, una de las preguntas claves y talismanes de la caja de música, que es la pregunta Miguel de Unamuno. Tú te preguntarás, ¿qué pinta aquí ahora Miguel de Unamuno? El genial autor hizo una gran novela en la cual el protagonista visitaba al autor. Hagamos por un momento que todos y cada uno de esos personajes, que ya sea en tele, en cine, en teatro, tú has hecho, vinieran aquí, se sentaran a tu lado y te miraran, tuvieras la oportunidad de verlos físicamente. ¿Qué crees que le dirían a Víctor Clavijo? Fíjate, puede sonar arrogante, pero creo que me darían las gracias por el esfuerzo, no por el resultado, si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Pero en todos y cada uno de ellos te puedo asegurar que me he dejado la piel. A veces con resultados más aceptados que otros, pero a todos los he querido. O sea, y creo que me darían las gracias por eso, creo. Y si tuviéramos la oportunidad de elegir a uno, ya que es el más reciente, el señor Vicente Cortázar, ¿qué le preguntaría a Víctor Clavijo en su caja de música? Vicente Cortázar a mí, el Vicente Cortázar joven. Quizás me preguntaría cuánto tiempo va a pasar, de algún modo, hasta que el personaje llegue a ser lo inteligente que es en un futuro. Es decir, me diría, ¿cuándo vas a despertar? ¿Y cuándo despierta Vicente Cortázar? Despertar. Bueno, Víctor, durante la carrera de un actor existe un término, no nos gustan las etiquetas, ¿no? Pero aquello de los personajes episódicos, aquellos que no tienen la vida que uno cree que merecerían tener. Durante esa carrera prolífica ya, ¿hay algún personaje de esos que si te dieran la oportunidad de decir, venga, vuelve a hacerlo, lo volverías a hacer? Sí, muchos de ellos. Pero hay uno que sí que se me quedó un poco en la sección de Coitus Interruptus, que me hubiese gustado mucho más, vivirlo mucho más, que era el que hice el año pasado en Gran Hotel. Era un personaje que cuando me avisaron de algún modo de que iba a interpretarlo, me dijeron que iba a ser un personaje de 6 capítulos nada más. Ya sabía que tenía un recorrido bastante corto, pero no tenía ninguna idea sobre el personaje, ninguna pista. Lo primero que aparecía en el guión era hombre misterioso, sin más. Y sobre esas pistas tuve que construir algo, arriesgándome a tomar por una dirección que no sabía si luego iba a ir por ahí o no iba a ir por ahí la dirección del personaje, ¿no? Entonces, en base un poco al vestuario y una imagen que me llegó como de cuervo o de enterrador, tanto el look que me pusieron, el peinado como el vestuario y tal, pues bueno, empecé como a inventarme de algún modo cosas de este personaje, a intuir por dónde iba, y de la mano del director me lo pasé estupendamente. Y luego de repente el personaje descubrí que era el heredero prácticamente, por así decirlo, del Gran Hotel, con lo cual era mucho más importante de lo que sospechaba en un principio, ¿no? Pero me hubiese gustado mucho continuar con este personaje porque había algo en la composición corporal, en el tempo que encontré en los movimientos, en la imagen de algún modo de tipo frío, casi como, ya te digo, como un enterrador, como un cuervo, que me gustaba, que lo disfrutaba mucho haciéndolo, ¿no? Y se me hizo muy corto, porque me hubiese gustado mucho más explorar ese personaje, ¿no? Abrimos la puerta del teatro. Teatro que tú, desde Pablita o de Amor, si no recuerdo, hasta Odio, han pasado muchísimas obras a través de tu vida.
pero tuvimos tres compañeros tuyos de profesión que nos dieron como un triángulo definitorio del teatro muy curioso. Uno dice, o una dice, la gran Vicky Luengo, que es como una ducha espiritual, una expresión muy onírica, que todo actor necesita pasar del contacto directo con el público, ¿no? De esa desnudez profesional. El gran Carlos Iglesias, que nos visitó hace un cierto tiempo, ya decía que para él el teatro tenía algo en común con Fernando Fernán Gómez, ¿no? Que eso de un día y repetir, como que le resultaba muy, si me permiten la expresión, cansino. Sí, sí, sí. Y luego está alguien con el que tú has compartido ya cámara, que es el gran Sergio Peris Mencheta, que dice que para él el teatro es cambiar constantemente cosas, sesión por sesión, hay pequeños matices, pequeñas cosas que le dan al teatro esa vida, ¿no? Tú que has tenido tanta vida teatral, ¿cómo es para ti el teatro? Es cierto que es el lugar de algún modo del reencuentro del actor, para mí en mi caso, primogénio, el primer actor, o sea, el actor inicial, el mío se hizo en el teatro, ¿no? El veneno de la interpretación para mí surgió por primera vez en un escenario, ¿no? El contacto con el público es indispensable, ¿no? Pero creo que es que en mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo elegir entre los tres formatos, porque para mí lo importante es la historia y es el personaje. Quiero decir, uno puede hacer teatro muy malo, en el que no se sienta cómodo, y eso no lo convierte en algo especial. Tener que salir todos los días a defender una obra en la que no creas, un personaje en el que no creas, o una obra en la que de repente no te hayas entendido con el director, pues es muy cómodo. Eso no, el hecho de que estés trabajando en un escenario no lo convierte en algo mucho mejor que si tuvieses una situación análoga o parecida en cine o en televisión. Entonces, evidentemente, hay un punto, lógicamente, yo siempre que salgo al escenario, siempre hay una sensación de vértigo, siempre entre cajas, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Quién me manda meterme en esto, ¿no? Por lo menos siempre el día del estreno. Luego ya a lo mejor más adelante, cuando ya le has cogido el pulso al personaje y el pulso a la función, no. Pero esos nervios siempre te acompañan, y es cierto que en televisión y en cine, lógicamente, uno ya no siente eso muchas veces, ¿no? Ese enfrentamiento con el público diario, con el vértigo del qué va a pasar hoy en escena, qué accidente escénico vamos a tener que nos ayude, que nos obligue, quiero decir, a sobrepasarlo, a defenderlo. Esa emoción no te lo da ni al cine ni a la televisión, lógicamente, porque sabes que se corta, se repite y punto, ¿no? Entonces hay accidentes y hay momentos maravillosos en televisión, en teatro, que son irrepetibles en televisión y en cine. Hay atmósferas que se crean que son irrepetibles. Otra cosa es que muchas veces que consigamos conectar o que esas funciones consigan provocar esa magia en el público. Sergio es uno de los directores que consigue esto, creo. Es uno de los directores que tiene esta capacidad de crear magia en el teatro y reconectar otra vez con el público, ¿no? Pero sí, evidentemente, ya te digo que, resumiendo, recapitulando, te da la emoción de la primera vez prácticamente, siempre del diario y del contacto diario con el público, y ese sentimiento de salto vertiginoso al vacío que la televisión y el cine ya te da cada vez menos, ¿no? Evidentemente esto para un actor es una prueba de fuego diaria, ¿no? Después de tantos años de carrera, ¿sigues conservando ese ¿y por qué, no? ¿Y por qué me meto en esto cuando haces teatro? Sí, no cuando hago teatro, muchas veces cuando de repente, siempre a la hora, sobre todo, como te decía, un estreno de teatro. Bueno, por mucho que hayas ensayado, el día que vas a salir de repente... Me olvida todo. Yo, por ejemplo, pero también tiene algo mágico. En Odi, por ejemplo, la estrené con 40 de fiebre. Y esto que de repente, cuando estás entre cajas y te quieres morir, de repente no sabes, bueno, sí sabes por qué tienes fiebre. Tienes fiebre de todo el estrés, lógicamente, de los ensayos, de todas las preocupaciones, de todo el proceso, de toda la carga que has puesto en el asador, y ese día te da el bajón, lógicamente con los nervios o con lo que sea, ¿no? Pero es curioso, hice la función y al acabar la función se me había bajado la fiebre. Entonces tiene algo, es verdad, y a muchos actores les ha ocurrido, de repente han salido a actuar enfermos, y esto lógicamente ningún otro trabajo te lo exige, tener que trabajar enfermo de esta manera, simular que no estés enfermo y crear vida más allá de la tuya estando enfermo y cuando tienes ganas de estar en la cama, ¿no? Pero es verdad que cuando acabas de hacer la función tiene algo curativo que evidentemente se te quitan todos los males, eso es cierto, y eso no te lo da ni la televisión ni el cine, y tiene que ver de algún modo con este momento, pues como te decía, de que somos vehículos. Uno entra en trance prácticamente, y el hecho de entrar en trance y ponerte en la piel de otro hace que quizás uno se salga de sí mismo, y no sé por qué, pero bueno, esto es curativo para el alma y para el cuerpo, evidentemente. Víctor, ¿tienes Twitter? Sí. ¿Qué es? Víctor Clavijo. Correcto. Pero sin la I de Víctor.
Utilizamos Twitter, era un guiño además, porque siempre alguna vez, digo yo, os pondrán ese tic de autentificación, que siempre os lo preguntamos, pero bueno, va en la línea de que si tú pudieras coger ahora tu móvil, mandar un mensaje directo al Víctor Clavijo del año 90 de Pablito de Amor, ¿qué le dirías desde este sofá, desde el 2013, a ese Víctor Clavijo del año 90? No le diría nada en el sentido de haz las cosas de otra manera. Le diría... Bueno, le diría sigue manteniendo las ganas. O sea, no pierdas la ilusión. En ese mismo sentido, Víctor, ¿alguna vez has tenido la tentación profesionalmente? Ese sería, perdón, el mensaje que me mandaría el Víctor del año 90 al Víctor de ahora. Pues en esa Porque misma yo línea... no tengo nada que decirle al de entonces. En esa misma línea, ¿alguna vez has tenido ganas de decir, basta, me tomo un respiro, me oxigeno, me voy, ya volveré? Sí, pero basta por una cuestión de cansancio físico. No por Más una que cuestión. mental, ¿no? Sí, o a lo mejor mental si de repente has estado con un personaje pues dándolo todo y te ha provocado pues agotamiento mental y físico, pero no basta en el sentido de tirar la toalla o en el sentido de ya no me satisface esta profesión. Sí, yo creo que muchas veces un actor necesita, igual que cualquier otro tipo de artistas, necesita un momento de repente parar, dejar el personaje atrás y llenarse de cosas nuevas, porque un actor necesita ofrecer cosas nuevas. Y de refrescarse. Refrescarse, lógicamente, claro. Entonces, cuando haces, sobre todo, por ejemplo, una serie diaria y ofreces un personaje diariamente, llegan momentos en que de repente dices, sabré hacer otro personaje. Y para eso uno necesita parar, llenarse de cosas nuevas, de estímulos nuevos, viajar, leer, ver mucho cine, ver mucho teatro, muchas series buenas, en fin, llenarse de estímulos. Hacer un reset, llenarse de estímulos y seguir creciendo como actor y evidentemente coger personajes que no tengan nada que ver, si es posible, con el anterior que has hecho, ¿no? Y para esto uno sí necesita parar y decir, un momento, vale, paro, estoy en mitad de la ruta, pongo el GPS a ver qué tengo a mi alrededor, dónde estoy, y hago un poco un análisis de la situación y del mapa, y me tomo mi tiempo para descansar y para recargar las pilas, porque si no nos convertimos en funcionarios de esto. Y creo que a veces está bien parar y bueno, hacer una especie como de análisis del mapa de lo que te rodea, ¿no? ¿Tú has temido alguna vez el encasillamiento? Sí y no. O sea, quiero decir que está en uno. El que uno, si le ofrecen personajes de un mismo tipo, llámense los malos, o los divertidos, o los tontos, está en uno darle colores distintos a esos personajes. Hay actores que dicen, actores mayores, por ejemplo, Cervino, José Manuel Cervino, el que hace de mi padre en Gran Reserva, correcto, dice, bendito de aquel al que le encasillen, porque evidentemente eso supone trabajo continuo para esa persona en este país, ¿no? Eso es cierto, en cierto sentido, ¿no? Pero creo que si te ofrecen trabajo de un mismo corte, un mismo perfil, porque a lo mejor ya los has hecho bien o lo que sea, o demostrar que resultan bien, está en uno el darle a esos personajes colores distintos que no los hagan parecidos. Yo he hecho muchos malos. Quiero pensar que no todos han sido iguales, desde la composición física hasta el carácter o la motivación más profunda de cada uno de ellos. Quiero pensar que no todos son exactamente parecidos, ¿no? En esa misma línea, Víctor, tú precisamente que dices, he hecho varios personajes de malo, ¿no? Pero has estado en esa línea, has hecho cosas cómicas, has hecho cosas de drama, pero tú como profesional de esto, ¿qué es más complicado, hacer reír o hacer llorar? Hacer reír. Pero esto lo dicen todos. Hacer reír porque yo creo que el humor tiene que ver con la inteligencia es donde se encuentra la inteligencia del ser humano, creo. Entonces, bueno, quizás es fácil a lo mejor hacer reír, hacerme reír a mí es difícil. O sea, quiero decir que yo encuentro un tipo de humor con el que conecte y digo, hostias, esto es brillante, esto es inteligente, no es previsible, me sorprende, es complicado. Encuentras cosas, por supuesto, pero son pequeñas perlas en el desierto. Hacer reír es muy complicado, hacer reír sin caer en lo burdo, en lo fácil, en lo previsible, en lo barato, es muy complicado. Hacer llorar no sé por qué, quizás es más fácil, porque creo que bueno, que ahí hay muchos más trucos para conectar con la emoción del espectador, que también es complicado, Para mí también que conecte con algo de repente, que algo me haga llorar, tiene que ser algo no circunstancial, que el personaje llora porque tiene un drama, sino tiene que ser que la historia me toca en un lugar profundo, bueno, Víctor, que habla de mí. Evidentemente, lo último que hemos visto de ti, que sabemos de ti, es la pertenencia a la gran familia Cortázar. ¿Qué viene
¿qué vida hay después de la familia Cortázar? ¿En dónde vamos a poder a ver a Víctor Clavijo en este 2013-2014, aparte de la serie de televisión? Bueno, tengo proyectos guardados, ya grabados. Estamos a la espera de que algún día se emita la segunda temporada de República, también para Televisión Española, que lleva guardado prácticamente casi 2 años. Tengo El corazón del océano, que es una miniserie, gran serie. Una miniserie que hice para Antena 3, que estuvimos rodando en Colombia también hace 2 veranos por esta fecha. Un capítulo de una miniserie muy interesante que se llama Cuentos del siglo XXI, que son adaptaciones de los cuentos infantiles. Correcto. Adaptaciones de algún modo adultas, contemporáneas y modernas de los mitos infantiles, de los cuentos infantiles, ¿no? Y en este caso Los tres cerditos, que es un cuento dirigido por Miguel Ángel Vivas, de cuyos resultados estamos muy contentos. Y también una colaboración para la miniserie Hermanos, en la que intervine en 2 capítulos. O sea, esto está guardado. De momento espero que algún día todo esto se emita. Y luego, bueno, pues proyectos futuros, pues están, bueno, llegando cosillas que estamos barajando de momento. En esa misma línea, Víctor, tú has hecho muchos personajes durante toda tu vida, algunos personajes ficción pura y dura, pero algunos tienen su reflejo histórico, su reflejo de que hayan vivido. Como profesional, ¿qué es más duro, más complicado? ¿Afrontar un personaje de la absoluta nada o tener una referencia de lo que ya haya existido? La referencia siempre te ayuda un poco. O sea, fíjate, en el caso, aunque es un personaje de ficción, pero en el caso de Vicente Cortázar, que se puede entender que el personaje haya existido, porque de algún modo, bueno, es un personaje de ficción, estamos de acuerdo, pero había un referente al que, si no imitar, sí en el que inspirarse, que era el de Emilio Gutiérrez Cava. Evidentemente, esto te coloca siempre un listón alto. Siempre hay un punto ahí en el que dices, bueno, lógicamente estoy limitado, porque hay cierta forma que tengo que mantener para que la gente recuerde a ese personaje de algún modo, o en algo le recuerda a ese personaje, ¿no? En mi caso, yo intento siempre no hacer una imitación cuando se trata de estos casos, como el de Vicente Cortázar o el de Salvador Dalí, por ejemplo, que también interpreté en un cortometraje. Siempre intento no hacer una imitación burda, intento de algún modo incorporar algo mínimo del estilo que recuerde, pero sobre todo intentar de algún modo entender las motivaciones del personaje y el carácter del personaje y construir a partir de ahí. En estos 2 casos, para mí, que han sido los más reconocibles, tanto el Vicente Cortázar como Salvador Dalí, intenta hacer eso de algún modo. No intenta, por ejemplo, con el Dalí poner la voz de Dalí puntualmente para recordar al público la voz del personaje que Dalí se inventó sobre sí mismo, de Dalí. Pues esto no puede hacerlo porque lógicamente queda una imitación burda de de lo que sea, ¿no? Entonces, en estos casos ya te digo que tienes el listón un poco alto, pero por otro lado también está muy bien porque te marca una guía, te marca un camino por el que seguir. Y muchas veces un actor, cuando se enfrenta a un personaje por primera vez y no tiene referentes de que haya existido ese personaje, dices, ¿por dónde tiro? Tienes tantas posibilidades de caminos, como si no se encuentra en una encrucijada de caminos y puede tirar para la izquierda, a la derecha, al frente, al lado. Y esta sensación de hacia dónde tiro muchas veces crea un poco de desconcierto. Cuando tienes un rumbo hacia dónde tirar, porque sabes que el personaje ha existido, o ya lo ha creado alguien antes, o ya hay un referente, como en el caso de Cortázar, te da un camino por el que tirar. Luego ya está en tu mano el darle tus elementos personales, lógicamente, ¿no? Se contesta con un sí o con un no. Además lo veremos en tu cara. ¿Víctor Clavijo se cree los shares de televisión? Si me creo, perdón. Los shares de televisión. Las audiencias, los audímetros, los aparatitos. Te la voy a hacer de otra manera. ¿Tú conoces a alguien que conoce a otro alguien que tenga el dichoso aparatito que le da ahí al play? Me hablaron de una persona, alguien me dijo, conozco a una persona que conoce a otra persona, pero esto es como lo de... La leyenda urbana, ¿no? Sí, es como aquello del programa aquel de sexo que presentaba la doctora Ochoa, que la gente decía, doctora Ochoa, tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que tiene un problema de impotencia, y no sabía que hablaban del mismo. Pues esto es igual. Esto es el caso de conozco a un amigo, que decir, no existe. Evidentemente existen los audímetros, pero es un número muy contado. Lo que no tiene sentido es que hoy en día con la TDT, es decir, que hay maneras, lógicamente, de poder tener un control más fiable o un porcentaje mucho más real y más fiable del número de espectadores. Lo que no tiene sentido es que sigamos con un método, para mi gusto, un poco antiguo, ¿no? Y reducido. Y reducido. Tampoco tiene mucho sentido que no se tengan en cuenta los visionados en internet, en la web. Por ejemplo, somos conscientes de que en nuestro caso Gran Reserva lo ve mucha gente en Latinoamérica, hay mucha gente que lo ve cuando llega a casa por la tarde del trabajo, por la noche, y estos son espectadores que cuentan de algún modo, ¿no?
Entonces, bueno, no me lo creo. Y si es el sistema que seguimos de algún modo teniendo para barajar el éxito o el fracaso de algo, creo que nos estamos perdiendo, bueno, por el camino cosas de mucha calidad que han sucumbido ante la dictadura de ese sistema, por así decirlo, que es un sistema de medición para mí irreal, o por lo menos con bastantes fallos. Pues estábamos perdiendo muchas cosas de calidad por el camino. Ahora que hablas de eso, Gran Reserva El Origen, Gran Reserva, Recuerdo Imperium, series que han dado mucho prestigio y que han cimentado, digamos, una calidad dentro de la ficción española. ¿Consideras que por fin se está respetando la ficción española como se merece o aún todavía queda en que tiene que calar en el público? ¿Respetado te refieres por parte del público? Sí. Bueno, es que el resultado, hay que decir que los gustos del público son imprevisibles, tanto teatro, en televisión, en cine es muy difícil. Lo que sí está claro es que hay productoras que están apostando por cosas cada vez más, bueno, por cosas con más calidad, desde el diseño de producción, la recreación histórica, la iluminación, la fotografía, el sonido. Quiero decir, evidentemente hemos dado un salto cualitativo muy importante de aquí a 10 años atrás, ¿no? Esto evidentemente creo que sí, que las productoras están dando lo mejor de sí. Creo que todavía tenemos una asignatura pendiente con los guiones, es decir, creo que todavía podemos ser más atrevidos, pero esto no es culpa de los guionistas, no es culpa de que falte el talento en este país, lo hay, es culpa creo que de que algunas cadenas no busquen el gustar a todo el mundo, porque cuando uno busca la complacencia de la mayoría, uno se queda en una cosa típica, a fin de cuentas, ¿no? Yo creo en el riesgo donde está de algún modo no te voy a decir que el éxito, pero sí el avance, la gente que se ha atrevido a arriesgar y a hacer cosas que se salían de los patrones, de los estándares de algún modo de triunfo o de éxito comercial, pues es la gente que ha dado pequeños avances al cine, al mundo de la cultura en general, ¿no? Y aquí todavía nos falta en televisión, creo que arriesgar un poco más en ese sentido, que las cadenas se atrevan un poco más a hacer cosas que no tengan por qué gustar a todo el público. Además, muy inteligente respuesta. Víctor, si tuvieras la oportunidad de tener en tus manos una caja de música vacía, que llenaras de tu esencia, de un sonido, de un olor, de una imagen, de un texto, de yo qué sé qué, ¿de qué llenaríamos esa caja de música de Víctor vacía para que al abrirla de nuevo recordáramos que Víctor nos visitó en la caja de música? No lo sé. Cuando me habla de caja de música, bueno, me vienen al recuerdo pues piezas de yo me estudié música de pequeño y me vienen al recuerdo piezas de algún modo que tocaba, ¿no? Al piano, pero supongo que metería un poco de esencia de tristeza, un poco de esencia de perfeccionamiento, un poco de esencia de autoexigencia, un poco de esencia de ilusión. Algunas piezas de música que me acompañan y me acompañarán siempre, que tienen que ver con mi memoria, con mi recuerdo, y bueno, pues una curiosidad no finita, no te voy a decir que infinita, pero no finita por el ser humano, ¿no? Y por contar historias. Grandísima respuesta. Y una frase, que es la que reza en tu Twitter, que es, ¿cómo es esa frase de uno que llega? Bueno, esto es una manera que tenemos los andaluces de empezar los chistes, que los empezamos con 5 verbos, muchas veces. Uno que coge, llega, va, se pone y dice. Maravillosa frase y divertidísima. Víctor, parece mentira, pero ya hemos llegado a la pregunta número 40, que es la misma pregunta que te hicimos al principio. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más. Pero Víctor, ¿qué nos ha quedado pendiente por preguntarte que te gustaría que dejáramos como epílogo? Sigo sin saber decírtelo. No tengo ni idea de qué me preguntaría. Bueno, me preguntaría a mí mismo si... Me preguntaría a mí mismo... Me lo preguntaría en privado. Te voy a hacer yo otra que se contesta con un sí y con un no. Víctor Clavijo es feliz. Estoy en el camino. ¿Estás donde quieres estar? Sí. Víctor, ha sido un honor, con mayúsculas, recibir... recuerdo una frase maravillosa, eso de los HASP, los jóvenes aunque sobradamente preparados. Da gusto recibir personas con tu talento, con el respeto reverente por tu profesión, por lo que haces por cada uno de tus personajes, que esta sea la primera de muchas entrevistas, que da gusto ver talento como el tuyo en el cine, en el teatro, en la televisión, que eso no se siga perdiendo a pesar de lo que estamos viviendo, que parece que la cultura está mal vista o hay que maltratarla. Nunca
hay que caer en ese error. Simplemente decirte que sea la primera de muchas, que sea con Víctor, que sea con la familia Cortázar, que sea en el teatro, que sea en el cine, que sigamos disfrutando de esas historias que tú creas, porque gracias a esos personajes, los que están detrás de la pantalla, los que están en el patio de butacas o los que están en el cine, hacen sus sueños. Así que bienvenido a la gran familia de La Caja de Música y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias.